Me da mucho gusto darle la bienvenida al maestro Sergio Ampudia Melo, quien es especialista en Derecho Energético, quien además tiene una gran experiencia en el sector público y privado y quien nos va a dar luz sobre el tema que nos ocupa, que tiene que ver con esta iniciativa preferente que ha mandado el Ejecutivo para el sector energético. Maestro Melo, pues muchísimas gracias y sin más preámbulo, hagámosle la primera pregunta. ¿Usted qué nos podría decir en qué situación nos encontramos en la materia energética y particularmente esto de las nuevas energías? La pregunta es buena porque ha habido tantos, digamos, intentos de modificar de manera estructural la reforma energética en los términos en que fue concebida desde diciembre de 2013, que sí creo que vale la pena preguntar pues, en qué vamos, ¿no? Yo me referiría, digamos, quizás a lo más puntual para evitar, digamos, dispersarme un poco. Como sabes, el día 2 de febrero de este año, hace unos pocos días, el presidente de la República mandó una iniciativa de decreto con reformas a la Ley de Industria Eléctrica, a 9 artículos de la Ley de Industria Eléctrica. Son pocos, parecerían pocos, en función, digamos, de los propósitos que alentaron la lógica de esa reforma. Sin embargo, y se me lleva además con la característica de iniciativa preferente, es decir, que tiene que ser dictaminada en 30 días, que es una de las condiciones constitucionales para cuando el presidente de la República, en uso de las facultades de iniciar una ley, decide darle ese carácter, de tal forma que el Congreso debe apresurar sus tiempos y sus plazos. Es importante porque una de las preguntas que convendría hacerse es ¿por qué la envió ahorita? ¿Por qué no esperó un poco? ¿Cuál es en realidad el propósito que hay evidente que puede haber detrás de la iniciativa o cuáles no son tan evidentes? Yo te diría que esta es la continuación de un tema que inició quizás desde el 29 de abril del año pasado, cuando el CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, publicó diversos criterios que prohibían las pruebas operativas y preoperativas de los permisos otorgados para las energías intermitentes o para poder ubicarlas mejor, energías limpias, que por su naturaleza son intermitentes, no son fuentes fijas. La eólica y la solar, por supuesto, en función del tipo de energía primaria que utilizan, que es el sol, es el viento, son intermitentes porque el factor de planta, que se denomina así el tiempo en donde una central eléctrica puede producir energía, es muy bajo, son 9 horas. Y además tienen la característica de tener preferencia en el despacho. Todavía la tienen y es importante porque en la reforma preferente o en la iniciativa preferente se plantea modificar ese orden de preferencias de las energías limpias en función de los criterios que el SENACE debe manejar para despacharlas. Entonces tenemos que el 29 de abril el SENACE publicó una prohibición argumentando que debido al COVID la demanda de energía eléctrica, lo cual era cierto, había decaído y en consecuencia la intermitencia ponía en riesgo la operación del sistema eléctrico nacional. Yo honestamente no encuentro o no encontré una relación técnica entre que se caiga la demanda de energía, lo cual sí ocurrió en cierto sentido, porque habría que pensar que las industrias en México, los agentes económicos, dejaron de trabajar cuando eran no esenciales, sí, pero aumentó sustancialmente la actividad del usuario doméstico. Todos recordábamos haber realizado teletrabajo en casa y haber utilizado de manera simultánea por familia mucho más energía eléctrica de lo que estábamos acostumbrados. Entonces yo tengo mis dudas sobre que se haya caído la demanda de energía eléctrica en ese entonces, y menos aún la vinculación tecnológica para que eso diera pie a suprimir la realización de pruebas operativas de centrales eléctricas cuya operación ya había sido aprobada.
bajo el amparo de los permisos de energías limpias que se habían otorgado. Por otro lado, el 15 de mayo, y frente a muchas observaciones de carácter técnico, la Secretaría de Energía publicó un decreto que establecía nuevos criterios para el despacho, digamos, argumentando la confiabilidad, calidad y seguridad y eficiencia del despacho eléctrico, también estableciendo barreras de entrada a las energías limpias, considerando que los criterios que privaban hasta ese momento, que les otorgaban a las energías limpias preferencia en el despacho eléctrico, o sea, que en función de los precios y de los costos de producción resultaran las primeras en ser despachadas al sistema eléctrico nacional, lo cual les daba una aparente ventaja competitiva frente a otras energías, como son las que produce CFE, que no tienen el carácter de ser energías limpias ni baratas. Probablemente sea lo que mejor defina el tipo de energía eléctrica que suele utilizar la CFE, dada la tecnología, el estado del arte que hoy caracteriza las centrales eléctricas propiedad de la empresa productiva del Estado. Frente a ello, también ya había serias objeciones y serios intentos de, por ejemplo, ingresar al mercado 69 millones de certificados de energía limpia, considerando que los que CFE tenía en las hidroeléctricas, recuerdo que los certificados de energía limpia son valores financieros que están dentro del mercado eléctrico mayorista que pueden ser objeto de transacciones reguladas y que son aquellos bonos intangibles que se obtienen por cada megawatt hora producido con energías limpias, pero que la propia reforma energética estableció que solamente se considerarían para ese efecto aquellos que se fueran a producir con energía limpia a partir de la reforma, es decir, a partir de diciembre de 2013, y dejaba fuera de esto a todos aquellos que, siendo energía limpia como son las hidroeléctricas, no hubieran sido anteriores a 2013, que es el caso de todas las hidroeléctricas de la CFE. Entonces también hubo un intento, y no solamente un intento, salió un criterio en el cual se incorporaron al mercado 69 millones de certificados de energía limpia, con lo cual prácticamente el precio de los certificados se cayó al piso. Yo aclaro que un certificado de energía limpia es un valor financiero atribuido como incentivo financiero en cualquier sistema de mercado a una conducta socialmente esperada. Es decir, si estamos esperando que haya promoción de generación eléctrica con energías limpias, había que atribuirles un valor agregado, que en este caso fue el certificado de energía limpia, a aquellos que decidieran invertir en nuevas tecnologías con nuevas formas de generación. Si no, no lo hubieran hecho. No hay que olvidar que esas condiciones garantizaban la rentabilidad y el retorno de la inversión de quienes estuvieron en la tesitura de hacerlo. Cambiar esas reglas implica, por supuesto, y es una de las conclusiones a las que podríamos llegar, que las condiciones de inversión conforme al cual fueron realizadas estas son variadas de manera unilateral por reglas de derecho, cuyas consecuencias son las que tenemos que revisar y que tanto se han mencionado en la opinión pública. Entonces yo te diría que esta ley, esta iniciativa preferente, como ya hubo un criterio hace un par de días de la Corte de la Segunda Sala, como se ha hecho público, respecto de la controversia constitucional 80-2020 promovida por la Comisión Federal de Competencia sobre este acuerdo el 15 de mayo, donde decía prácticamente que establecía ventajas indebidas a la CFE en función de la generación de electricidad, pues simplemente se decidió subirle a rango de ley todos esos intentos administrativos que ya la Corte había declarado como inconstitucionales, pero se limitaron también a modificar 9 artículos, insisto, de la ley secundaria, no de la Constitución. Entonces el estado que guarda ahorita es que hay una iniciativa preferente que no se ha dictaminado, pero que recoge todas aquellas visiones que administrativamente se intentaron y que han sido declaradas como inconstitucionales, como barreras de entrada o prácticas o ventajas, digamos, indebidas a favor de la CFE en un mercado que por naturaleza debe estar orientado a la competencia. Ahora bien, el análisis que usted ha realizado sobre esta iniciativa preferente, ¿qué nos podría decir sobre este análisis que ha realizado a la misma? La energética tiene los límites que la propia ley secundaria establece. Es imposible pensar que 9 modificaciones a una ley de más de 140 artículos
pueda variar radicalmente la idea de cómo se va a suministrar, cómo se va a producir la generación eléctrica. Evidentemente, solamente va a poner barreras de entrada a la competencia, pero no va a resolver el problema del suministro. Lo que sí puede entorpecer es el suministro obtenido por inversión privada, al amparo, insisto, de la reforma energética. Entonces, en cuanto a la forma, no sabría yo explicar por qué se eligió modificar una ley secundaria exclusivamente, que claramente ha quedado rebasada por los análisis de la Corte en los términos que comenté. Y por otro lado, también me parece que 9 artículos y 4 transitorios también revelan una intención más bien de reponer el papel hegemónico que la CFE ha representado en la renta de la electricidad. La palabra renta la utilizo con el ánimo de subrayar que lo que implica el ingreso que se puede obtener por la generación eléctrica, en la medida que no haya competencia, por razones obvias, quedan reservadas o para el acaparamiento del único agente económico que no tiene las restricciones regulatorias que se va a imponer a otros agentes económicos. 3 básicamente serían, primero, y sobre todo creo que el tema está en los transitorios, no en los sustantivos, donde dice claramente que se pueden revisar los contratos de los productores independientes de energía para que en función de la rentabilidad para la CFE se anulen. Sobre la constitucionalidad de eso yo no entraría. Es obvio que una ley no puede aplicarse de manera retroactiva y una ley tampoco puede modificar por su naturaleza materialmente legislativa un arreglo que establece una situación jurídica individual como es un contrato o un permiso. Solamente un acto jurídico análogo lo podría modificar, no una ley. Hay que entender que una ley puede modificar otra ley, puede modificar otro acto jurídico de naturaleza materialmente legislativa, no un acto jurídico de naturaleza materialmente administrativa como es un contrato o un permiso. Segundo, tampoco se puede aplicar de manera retroactiva y el criterio de rentabilidad nunca fue observado como un criterio de revocación, ni siquiera en la ley vigente que todavía subsistiría digamos, los casos en que cabe la revocación administrativa de un permiso. La rentabilidad no lo es. La segunda es que se dan prioridades específicas en el despacho de la electricidad de tal forma que se le va a dar preferencia a la que se genera por la hidroeléctrica. Eso lo dice la exposición de motivos, por cierto, no lo dicen los artículos, se desprende la exposición de motivos de manera muy clara. Se dará preferencia, es una instrucción más que una juridificación de una exposición de motivos, es una instrucción. Se da preferencia en el despacho de la electricidad a la proveniente de las hidroeléctricas de CFE, luego a las de otras formas de generación de CFE, seguramente ciclos combinados, termos, y en tercer lugar a las energías limpias provenientes de particulares y luego en cuarto lugar a las demás. Es muy difícil, digamos, establecer una prelación que la ley suponga, porque las condiciones de prestación de un servicio o de venta de una mercancía o de venta de un commodity las determina el mercado, no la regulación. Yo pongo un caso análogo. Imaginémonos que la ley de agua, como alguna vez lo intentó, alguna modificación que se propuso a la ley de aguas en 2003, que fue vetada por el presidente Fox en su momento, justamente porque establecía en algunos de sus artículos que la prelación del uso del agua sería uso público urbano o doméstico, luego el uso agrícola, luego el uso industrial, luego el uso turístico, en fin. Entonces, en el veto del presidente Fox en ese entonces se dijo, yo creo que es un argumento que se podría recuperar, que es imposible establecer una prelación en una ley cuando por su naturaleza pueden ser condiciones esencialmente dinámicas y cambiantes. No pueden quedar sujetas a una prelación invariable e inmutable como puede ser la que determina una ley. Aunque insisto y reconozco que está en la exposición de motivos, no en la ley recogida. Sin embargo, ese tema de las prioridades en el despacho, pues, lo que haría es desalentar la inversión
futura en energía, digamos, intermitente, cuya, digamos, confiabilidad en ningún sistema eléctrico está en duda. Yo no sé por qué en México se considera que pone en riesgo la confiabilidad de un sistema cuando en otros países el tema no está a debate y en la legislación mexicana tampoco. Si leemos con cuidado la política energética o los límites de la política energética que establece la ley secundaria, establece por lo menos 6 conceptos que relaciona el artículo 6º y el artículo 132, donde claramente dice que esos 6 conceptos en los cuales menciona claramente la competencia, menciona claramente la sustentabilidad. Esos conceptos deben estar en equilibrio. No es nada más la confiabilidad de un sistema donde aparentemente se hace consistir que la energía estable o proveniente de fuentes estables sea la que tenga preferencia en el despacho, porque eso es muy relativo, sino que, digamos la intermitencia en el sentido en el cual se le considera como garantía de confiabilidad, también tiene el atributo de que es una forma de energía limpia y tiene un valor no solamente institucional, sino también económico muy relevante, que está en la Ley de Transición Energética y en acuerdos internacionales suscritos por México. No se puede desdeñar el tema de sustentabilidad simplemente por considerar que la energía estable es, digamos, la única admisible para un sistema eléctrico como el mexicano. También la intermitente, porque finalmente tiene otras ventajas como son la sustentabilidad, o sea, la baja emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, y el precio, sobre todo la energía limpia es muchísimo más barata, mucho más barata que la energía fósil. Y es lógico, el sol es una energía primaria y el viento que no cuestan, y México tiene además una gran tasa de irradiación solar que le da un lugar privilegiado para aprovecharla como fuente de energía primaria para muchos procesos, como ha ocurrido en otros lados del mundo. Por otro lado, también se elimina la obligación de comprar a particulares por parte de la empresa productiva suministro básico, suministrador de servicios básicos, la energía proveniente de subastas. Eso era un privilegio que hay que entenderlo. No se trataba de establecer una regla de competencia injusta o leonina. Se trataba de favorecer que la empresa de suministro básico, que es, como su nombre lo indica, la que presta los servicios domésticos, es decir, la energía subsidiada, la energía que se entrega totalmente subsidiada a los hogares mexicanos, que son 44 millones, fuera la más barata del mercado. No se trataba de que CFE tuviera que comprar a fuerzas esa energía, le estaba comprando la más barata en función de los precios. Ese era el propósito de la subasta. Y en algún momento llegó a ser la más barata del mundo. Y era para el suministro, diría yo, de un servicio que por su naturaleza cumplía también con propósitos de justicia distributiva. Que los hogares, los que no son agentes económicos, los que no utilizan la energía eléctrica como insumo para procesos de transformación o de servicios, pudieran tener la energía más barata. Energía que, por cierto, fue subsidiada de manera importantísima ahora con la reclusión y la pandemia. De no haberse hecho así, lo que hubiera ocurrido es que por el consumo energético de los hogares, por la reclusión, hubieran pasado prácticamente todos a ser tarifas de alto consumo doméstico con una tarifa mucho más alta que la que se dispone para ese propósito. Entonces, hay reglas de carácter económico, hay reglas de carácter físico que no pueden ser modificadas en una, digamos, iniciativa de esta naturaleza. Mencionaba yo que quizás los artículos más complicados sean los transitorios, el tercero y el cuarto, porque sí establecen la posibilidad de revocar permisos ya, digamos, que han generado situaciones jurídicas individuales y bajo cuyo amparo se han realizado inversiones, etcétera. Se habla de que si se detecta que fueron otorgados algunos permisos en contravención a lo que dice la ley, podrán ser, digamos, revocados. La verdad es que lo razonable sería sancionar a quienes los hayan otorgado así, pero el tema de la inserción que especialmente estos productores independientes de energía tienen en el sistema eléctrico nacional no puede soslayarse. Producen el 35% de la electricidad del país. Hace mucho tiempo que la producción independiente de energía es importantísima
en el sistema eléctrico nacional. Y habría que considerar si hay capacidad económica para poder suplir toda esa inversión, que por otro lado, no creo que se quede simple y llanamente observando qué pasa al no hacerse rentable el servicio. Se ha hablado de expropiación indirecta. La verdad es que puede ser que haya condiciones para hacerlo porque no hay una imposibilidad regulatoria de mantener una actividad en función de la renta, que me parece que eso es lo que caracteriza las condiciones de inversión de cualquier tipo, la rentabilidad, el retorno de esa inversión. Y si las condiciones son imposibles por medidas regulatorias, que son actos de Estado, desde mi punto de vista sí existe la inminencia de reclamaciones como expropiación indirecta. Se ha mencionado mucho y de hecho, como decía, no es mi propósito insistir en los detalles, sino simplemente subrayar que es muy extraño que esta sea una reforma que solamente atenta contra la posibilidad de que los privados tengan ventajas competitivas que la ley les concedió en función de que son nuevos jugadores. Imaginemos, voy a hacer un ejemplo burdo, que en una competencia atlética de 500 metros o de 400 metros, si a mí me interesara alentar el número de participantes o de competidores, por supuesto que yo tendría que establecer ciertas reglas asimétricas delante de los demás. No es que yo esté esperando que él pierda la carrera ni que no compita. Lo que estoy esperando es que los 70 metros que lleva de adelanto no sean suficientemente representativos como para evitar que los demás participantes no tengan incentivos a la competencia. ¿Qué ocurre cuando un competidor va a 70 metros adelante y no se establecen reglas parejas a los demás competidores? Se retiran de la competencia y el competidor, por supuesto, va a ganar, va a llegar a la meta solo. Si la meta es esa, es correcto. Si la meta es que cumpla con determinado estándar de tiempo, en este caso yo hablaría de precio, yo hablaría de garantía de suministro, yo hablaría de abasto, entonces el método de que un solo competidor corra solo no funciona para un tema ni atlético ni de suministro de electricidad. Si no hay una motivación de tipo económica o de generación de más energía, por así llamarlo, ¿cuál sería para su punto de vista la motivación que hay en esta reforma que se quiere hacer? Tema corte sobre los antecedentes calcados sobre los mismos propósitos, argumentos y principios con que se plantearon los acuerdos que ya fueron recurridos, es evidente que para la Corte va a seguir siendo inconstitucional. No va a variar ya su resolución si ya dio a conocer cuáles fueron sus apreciaciones sobre los antecedentes tan recientes que ahora se repiten con el rango de ley. Segundo, una vez que, digamos, no existan condiciones para competir, o yo diría, para obtener el retorno de la inversión prevista en función de un escenario de planeación de mediano y largo plazo como se esperaba, en función de los contratos de cobertura o de suministro que ya se habían contraído con terceros, en función de generar electricidad para con certeza y confiabilidad ingresar al servicio eléctrico nacional mexicano. Lo que puede ocurrir es que esa falta, digamos, de generación eléctrica proveniente de quienes tenían la posibilidad jurídica de hacerlo, desbalancee toda la confiabilidad del sistema eléctrico. Eso es lo verdaderamente grave, que si yo ya había comprometido determinado número de megawatts al año para ingresar al servicio eléctrico, el SENACE lo sabía porque mis contratos los tengo registrados con él, porque estoy participando en mecanismos de adquisición 5 minutales de día por adelantado. Si el SENACE lo sabía, porque maneja algoritmos predictivos, si a mí ya no me es rentable, me voy a salir del juego. ¿Y qué va a pasar con el suministro o con la demanda
agregada que, insisto, crece al 3% anual de manera consistente, simplemente por el crecimiento poblacional. ¿Qué va a pasar cuando en el estadio, en este ejemplo al que me refiero, los espectadores se empiecen a retirar del estadio? Y que ya el que gane, el que compita llega solo, sí, pero estará su entrenador y algunos amigos, eso es todo lo que va a haber en el estadio. Y además, los espectadores ya no regresan. Ese es el gran riesgo que yo estoy observando en una medida de esta naturaleza. Esa es la parte formal. La parte real me parece que es todavía más complicada, porque con estos 8 artículos, eventualmente el incentivo va a ser, primero, a ya no seguir invirtiendo. Segundo, a tomar mis pérdidas y dedicar mis inversiones a otros segmentos donde puedan ser más rentables o más competitivas y abandonar literalmente el segmento donde yo pensé que podría obtener el retorno de una inversión y una ganancia que a mí me interesa. Hay que entender que el productor, el oferente de un servicio o de un bien, tiene una expectativa de ganancia o de utilidad que, si no se ve colmada, se retira de esa inversión y la pone en otras cosas, que puede ser especulativa, puede ser en dólares, puede ser en litio, puede ser en otros mercados, pero ya no en generación eléctrica. ¿Qué va a pasar con esos oferentes que se van a retirar del mercado y van a dejar a ese corredor, digamos, prácticamente haciendo un esfuerzo solo, pero sin ninguna presión? Y además, con el gran riesgo de que ese corredor, sus tenis, sus zapatos tenis, ya están rotos. Es decir, probablemente ni siquiera tenga fuerzas para poder alcanzar la meta. Entonces, yo creo que más allá de la juridicidad, en donde esta iniciativa preferente tiene todos los visos de que se va a declarar inconstitucional por los argumentos que te menciono, puede producir un gran daño y prácticamente ningún beneficio. Si tuviera como beneficio un replanteamiento, diría yo, del modelo de producción de electricidad del país, que siempre es posible mejorarlo, quizás sería, digamos, necesario y conveniente revisarlo. Si va a generar y alinear incentivos para que haya más electricidad asequible y competitiva con mejor precio, yo creo que sería factible hacer una revisión puntual y aunque retirara campos de inversión a la iniciativa privada respetando los derechos adquiridos, yo creo que sería razonable hacer un análisis crítico y analítico sobre eso. Pero lo que yo observo es que son 9 artículos más 4 transitorios que están enviados como torpedos abajo de la línea de flotación del suministro de electricidad. Si no va a haber un beneficio económico y al contrario, va a haber, digamos, un menoscabo o va a traer un gasto mayor para la Comisión Federal de Electricidad, generar la energía que hoy los particulares lo hacen. Ya nos decía usted, el 35% es generado por los particulares. ¿Cómo ve el entorno y el panorama para la Comisión Federal de Electricidad con base en esos datos? Que las dos cosas pueden ocurrir. Se retiran y reclaman digamos, el lucro cesante. A lo mejor ya recuperaron su inversión, ¿por qué no? No lo sé. Han pasado 7 años desde la reforma a la Constitución, 7 años completos, de diciembre de 2013. Quizás ya, digamos, sobre todo los productores independientes de energía anteriores a la reforma, por supuesto ya amortizaron su inversión con creces. Pero el lucro cesante es otra cosa y sí forma parte de una reclamación perfectamente. Entonces, sería el peor de los mundos que ya no estén produciendo y simplemente están reclamando que se les retribuya lo que dejaron de ganar en una expectativa de inversión que se los había garantizado. El TEMEC hay que leerlo también en función de lo que dice, no el capítulo 8, que es energía, es una redacción muy escueta, muy pobre, que hace referencia al derecho de la nación a la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo. Es todo lo que dice, pero no dice nada de electricidad. Vamos, no sirve para defender el capítulo 8, nada.
Hay que revisar que el TEMEC tiene lo que se le llama medidas disconformes y principios de Ratchet, que son, digamos, reglas de inversión que me parece se están fracturando con una medida regulatoria de esta naturaleza. Hay que revisar el TIPAT también y los acuerdos de promoción recíproca de inversiones. Hay un mundo de posibilidades de reclamaciones en temas de inversión en convenios internacionales que hemos firmado, para no hablar del más reciente que es el TEMEC. Yo creo que también sería eso un tema indeseable, porque pondría a México en una situación de un pasivo contingente enormemente elevado, de varios miles de millones de dólares. Y además de manera innecesaria, porque insisto, en algunos casos sería lucro cesante. Ni siquiera el particular se vería perjudicado, él ya recuperó lo que invirtió. Simplemente lo vas a resarcir de lo que dejó de ganar y además no produce electricidad. Interesante, maestro Sergio Ampudia. Y pudiéramos tener unas primeras conclusiones sobre lo que usted ha comentado hasta este momento. Pero Grullo, que la electricidad no se transporta en pipas, o sea, no es petróleo, no es gasolina. Si mañana no hay, no nos queda una de dos, o más que el tandeo, los apagones, que yo creo que ya es una realidad, por más que se hable de incendios, etcétera. Yo creo que los apagones son insuficiencias del sistema eléctrico para mantener, digamos, en operación el sistema, o importación de electricidad. Hemos tenido una larga tradición de intercambios comerciales de energía con los Estados Unidos. En el Telecán, antes del Telecán y después del Telecán, ahora con el TEMEC. Es lo que se le llaman los enlaces presidenciales. Hay 32 enlaces presidenciales en toda la frontera con Estados Unidos, controlados por un organismo de California, un organismo privado de California, que es el que determina los términos del intercambio de electricidad entre México y Estados Unidos. Es decir, estaríamos importando electricidad de Estados Unidos. Yo me pregunto si eso es mejor que generarla en México con productores establecidos en territorio nacional, de acuerdo con la legislación mexicana y la regulación mexicana. O sea, sí se puede resolver, no por pipas, sí se puede resolver importándola, lo hemos venido haciendo muchas veces. California, el estado de Baja California ha vivido mucho tiempo importando electricidad del sistema eléctrico de California, de los Estados Unidos, y también muchas ciudades de la frontera norte. Yo no sé si eso sería deseable. Muy interesante, maestro Ampudia, todo lo que nos ha dicho en este conversatorio. A manera de conclusión, ¿qué nos podría decir sobre el tema? Ciudad de México tiene un programa muy importante que se llama Ciudad Solar. Si mucho me apuras y sin el ánimo más que de subrayar algo, la verdad es que las entidades federativas han estado resolviendo con sus propios recursos el tema de las inconsistencias de la política energética. Baja California licitó recientemente, hace 2 meses, una planta de 80 megawatts hora fotovoltaica, a pesar de la oposición de la propia Secretaría de Energía, porque California decidió no venderle electricidad por los incendios. Y Michoacán se inconformó por la elevación de la tarifa de porteo, porque es permisionario de un permiso legado en una presa, la Francisco J. Mújica. Y así los estados han estado resolviendo sus asuntos como pueden, a contrapelo de lo que está planteando la federación. Lo que espero que haya altura de debate, de sensibilidad en el Congreso sobre lo que implica esta iniciativa, que se revisen con especial cuidado todos los aspectos jurídicos, económicos y ambientales que representa aprobar en los términos en que viene. Yo creo que sin duda el presidente tiene el mejor ánimo de que las cosas transiten bien para el suministro de energía en el país y tiene una idea de un modelo, pero me parece que el Congreso es el espacio donde se puedan discutir técnicamente los
temas que van a estar rodeando esta iniciativa, los antecedentes que existen al respecto y los riesgos, sobre todo, que puede representar su aprobación en los términos en que viene. En todo caso, pues ya quedará a los particulares que se sientan agraviados revisar si utilizan algún medio de defensa o no, lo cual ciertamente revelaría cuál es la importancia y la trascendencia que tiene el Poder Judicial de la Federación, cuya institucionalidad hoy ha quedado comprobada al determinar en resoluciones, digamos, la invalidez de los decretos y de los acuerdos emitidos con anterioridad, ha mostrado independencia. Me parece que eso ha mantenido una enorme confianza de los inversionistas, por los cuales no han recurrido todavía a controversias internacionales. Han visto que está funcionando bien la Corte. Esperemos que el Congreso también actúe en consecuencia y con responsabilidad para discutir este tema. Muchas gracias, maestro Ampudia, por habernos acompañado esta noche. Es un tema que todavía nos va a dar para mucho en los próximos meses y que debemos estar al pendiente. No me queda más que agradecer también a quienes nos ven el día de hoy y a nombre del Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados en Derecho y el mío propio, el maestro Alberto Castro Arrona, les deseamos una buena noche y seguimos en comunicación. Hasta la vista.